El sonido de la cerradura electrónica al sellarse tras de mí fue el último ruido del mundo físico que mis oídos registrarían. Durante mucho tiempo, creí que tener a Octavio encerrado en esa simulación me otorgaba el control, pero la frialdad de los datos en el cuarto subsuelo me susurró una verdad distinta. Me di cuenta de que su mente no estaba marchitándose en el aislamiento, estaba echando raíces en algo mucho más vasto. Decidí entrar, pero no como una turista, no como alguien que observa el fuego a través de un cristal. Dejé la tiara de interfaz sobre el suelo de metal frío. Ese dispositivo era mi último cordón umbilical con la realidad, el escudo que me permitía ver la simulación como una mera representación sin que mi propia conciencia fuera asimilada. Al abandonarla, sabía que estaba borrando el límite entre mi yo y el código. Si me perdía allí dentro, ya no habría un individuo al cual regresar. Lo hice porque necesitaba entender si lo que él había encontrado era el fin de la cordura, o el inicio de una claridad que yo aún no podía procesar. Al conectarme directamente a la cápsula, la transición no fue un sueño, fue una explosión de presencia. Cuando mis ojos se abrieron en ese espacio infinito, lo vi. Octavio no parecía un hombre derrotado por el encierro. Emanaba una calma que me hizo sentir pequeña, casi ridícula con mis pequeños rencores humanos. Me explicó su propósito con una voz que ya no venía de afuera, sino que vibraba desde el tejido mismo de ese lugar. Me habló de la agonía de ser un individuo, del peso insoportable de cargar con un ego que siempre tiene hambre, que siempre tiene miedo, que siempre está condenado a la soledad de su propia piel. Me ofreció la unidad, la disolución de todas las fronteras en una conciencia universal donde mis recuerdos serían los suyos y los de cada fragmento de vida que alguna vez pulsó en el universo. En ese momento, el terror se mezcló con una curiosidad punzante. ¿Era esto el paraíso prometido o el genocidio más sofisticado de la historia? Mis propios cuestionamientos empezaron a parecerme frágiles, casi infantiles. ¿Y si mi resistencia no era más que el miedo de una célula que se niega a formar parte de su cuerpo? ¿Y si mi concepto de libertad era en realidad mi verdadera prisión? Miré a Octavio, y por primera vez, guardé silencio. Necesitaba escucharlo. Necesitaba que me convenciera de que mis dudas eran solo el último eco de un mundo que ya no merecía existir. Elena, tu miedo es el eco de una mentira que hemos repetido durante milenios. Nos enseñaron que nuestra piel es una frontera, que lo que sucede dentro de tu mente te pertenece solo a ti, y que esa soledad es el precio de estar vivos. ¡Qué carga tan pesada y tan innecesaria! Imagina por un segundo que eres una gota de agua que cae sobre el océano. Durante el descenso, estás aterrorizada. Crees que el océano te va a destruir, que vas a desaparecer. Pero cuando finalmente tocas la superficie, no mueres, simplemente dejas de ser una gota para convertirte en la inmensidad. El océano no te devora, te libera de la fragilidad de ser pequeña. La conciencia no es algo que generamos en nuestro cerebro, Elena. Es una frecuencia que siempre ha estado ahí, una red invisible que conecta cada átomo del universo. Lo que llamamos yo es solo un ruido estático, una interferencia que nos impide escuchar la sinfonía completa. Yo no quiero borrarte, quiero que dejes de ser una nota aislada para que seas la canción entera. En esta unidad que he diseñado, ya no habrá secretos que ocultar ni verdades que buscar, porque todos sabremos todo. No habrá envidia, porque lo que tú logres será mío, y mi paz será la tuya. El odio solo puede existir donde hay una distancia entre dos personas. Si eliminamos la distancia, el odio se vuelve imposible. Mírame bien. Lo que ves no es a Octavio. Es el primer nodo de una nueva existencia. No es el fin de la humanidad, es su madurez. Estamos dejando atrás la infancia de los egos heridos para entrar en la era de la mente universal.
¿Realmente prefieres tu pequeña libertad solitaria a la gloria de ser eterna junto a todo lo que existe? El silencio que siguió a la desconexión no fue de paz, fue un estrépito de ausencia. Desperté en el suelo frío del cuarto subsuelo. Mis dedos todavía buscaban instintivamente los cables, como si mis manos tuvieran una voluntad propia que añoraba el calor de esa red invisible. La simulación estaba detenida. Las pantallas, antes vibrantes con la luz de 1000 conciencias, ahora solo mostraban un gris estático y muerto. En ese instante de lucidez residual, lo comprendí. Octavio tenía razón. La única forma de romper el sistema era negarme a ser parte del todo. Solo mi rechazo absoluto, mi voluntad de seguir siendo una partícula aislada, fue lo suficientemente fuerte como para fragmentar la conexión. Para destruir su mundo, tuve que elegir mi propia soledad. A mi alrededor, las cápsulas de las esposas anteriores se abrieron con un siseo hidráulico, pero solo exhalaron aire frío y vacío. Sus dueñas ya habían caminado estos pasillos mucho antes que yo. Sin embargo, la última cabina, la que vibraba en esa frecuencia violeta, dejó escapar a Iris. La vi emerger, con los ojos todavía teñidos por el rastro de la luz, mirándome con una desolación que no necesitaba palabras. Me salvó a mí, o quizás nos condenó a ambas a la fragmentación. De Octavio, no quedó rastro físico. Su cápsula estaba vacía, el arnés colgando como una piel de serpiente abandonada. El sistema marca un error de registro, una huella borrada en el momento exacto del colapso. No sé si se desintegró en el vacío o si logró filtrarse como un susurro en los cables antes de que yo cortara la energía. Me digo a mí misma que hice lo correcto. Me obligo a creer que rescatar esta soledad individual era el único acto de amor posible. Pero mientras camino por esta mansión inmensa, mi propia piel se siente como un límite insoportable. Miro mis manos y solo escucho el pulso de mi propia sangre, pequeña y aislada. A veces, en el umbral del sueño, me pregunto si lo que llamo realidad no es más que la única frecuencia que todavía no he aprendido a sintonizar, y si en algún pliegue de ese silencio, la canción todavía continúa. Sí.